La parálisis del sueño es un trastorno del sueño caracterizado por la incapacidad temporal de moverse o hablar al inicio del sueño o al despertar. Durante estos episodios, que puede durar desde unos pocos segundos hasta un par de minutos, la persona está consciente en su entorno, pero su cuerpo permanece en un estado de inmovilidad, a lo que puede resultar una experiencia aterradora. Aunque la causa exacta de la parálisis del sueño no está completamente comprendida, se han identificado algunos factores que pueden contribuir a su aparición. Por ejemplo, tenemos la privación del sueño. No dormir lo suficiente o tener un horario irregular del sueño puede aumentar la probabilidad de experimentar parálisis del sueño. Por otro lado, tenemos el estrés. Situaciones de estrés mental o emocional pueden ser un desencadenante. También tenemos la posición al dormir. Dormir boca arriba se ha asociado con el mayor riesgo de estos episodios. Por último, tenemos los trastornos del sueño. Condiciones como la narcolepsia pueden ser relacionadas con la parálisis del sueño. Los síntomas de la parálisis del sueño también incluyen la incapacidad de mover el cuerpo o hablar al despertar o quedarse dormido, sensación de presión en el pecho o dificultad de respirar. El diagnóstico generalmente se basa en la descripción de los episodios como parte del paciente, y es importante descartar otros trastornos del sueño. En la mayoría de los casos, la parálisis del sueño no requiere tratamiento, especialmente si ocurre con poca frecuencia. Sin embargo, si se presenta de manera recurrente y afecta la calidad de vida, se puede considerar terapias como la terapia cognitivo-conductual o, en algunos casos, medicamentos. La comprensión de la naturaleza benigna de la parálisis del sueño puede ayudar a reducir la ansiedad asociada con los episodios. Según la Organización Mundial de la Salud, la parálisis del sueño se define como un trastorno del sueño que consiste en la incapacidad para hablar o realizar cualquier movimiento voluntario con la cabeza, el tronco o las extremidades, debido a una pérdida completa del tono muscular. Durante un episodio de parálisis del sueño, la persona está consciente en su entorno, pero no puede moverse ni hablar, lo que puede resultar en una experiencia aterradora. Aunque la causa exacta no se comprende completamente, se han identificado varios factores que pueden contribuir, como la privación del sueño, horarios irregulares, estrés y algunos trastornos como la narcolepsia. La parálisis del sueño y la subida del muerto se refieren al mismo fenómeno, aunque este último término es más popular en algunos países de Latinoamérica. Ambos describen un trastorno del sueño caracterizado por una incapacidad temporal para moverse o hablar al inicio del sueño o bien al despertar, acompañado a veces de alucinaciones aterradoras. Según la Organización Mundial de la Salud, la parálisis del sueño ocurre cuando hay un desfase entre la entrada de la fase REM con mayor actividad cerebral y la relajación muscular totalmente que la precede. Esto hace que la persona despierte, pero su cuerpo siga paralizado por un corto periodo. Entre el 50 y 60% de las personas han experimentado al menos una vez en su vida este fenómeno, que puede durar entre unos segundos hasta 3 minutos. Estas alucinaciones son comunes y pueden incluir la sensación de presencias extrañas, objetos que se mueven o la impresión de flotar. Tradicionalmente la subida del muerto se ha asociado con la presencia de espíritus o viajes astrales, pero la realidad es un trastorno benigno que no representa gravedad. En resumen, la subida del muerto es una forma cultural de referirse a la parálisis del sueño, que refleja tanto la experiencia física del trastorno como las creencias y temores asociados a lo sobrenatural. ¿Qué tal, amable auditorio? A continuación, daré la lectura a una historia que trata sobre parálisis del sueño o experiencia paranormal referente al tema de la subida del muerto, enviada por nuestra radioescucha Elizabeth Reyes de San Juan del Río, Querétaro. Les voy a platicar sobre la primera vez en que alguien se despide de mí antes de morir y la primera experiencia de lo que le llaman parálisis del sueño o la subida del muerto.
Hasta mis 15 años, yo solo recuerdo una sola vez haber ido a un panteón. Yo tenía un tío, él era el hermano más chico de mi papá. Padecía una enfermedad ya avanzada a nivel terminal y le quedaba poco tiempo de vida. En diciembre del 93 me festejaron mis 15 años. Mi tío Jesús había tenido altas y bajas en cuanto a su enfermedad, pero él me prometió que asistiría a mi festejo, que fue el 18 de diciembre del 93, lo cual cumplió. Entonces, un 3 de enero del 94, tuve un sueño. En mi sueño, estaba yo en mi casa cuando suena el timbre. Al abrir la puerta, estaban un grupo de amigos míos. Yo, como siempre al abrir, los saludo con mucho entusiasmo, pero a ellos los vi vestidos de ropa negra muy serios. Ellos me preguntaron, ¿estás bien? Contesté, estoy bien. En ese momento, se hacen a un lado y llega mi tío Jesús, saludándome y diciéndome lo que siempre me decía. Esto siempre lo hacía porque en ocasiones vivía en temporadas con nosotros y después se iba. Hija, cuida a tus hermanitas, le dices a tu mamá que no sea tan gruñona con ellas y a tu padre que no sea tan canijo. Continuó y me dijo, ya me voy a hacer un viaje largo y no regresaré, te quiero mucho. Me abrazó y se fue caminando hasta desaparecer. La calle se iluminó, era una luz muy clara, y no era como la luz del día ni como una luz artificial. A los 4 días, el 7 de enero del 94, recibimos una llamada dándonos la noticia que había fallecido. En ese tiempo vivíamos en la Ciudad de México y viajamos hasta aquí, a San Juan del Río, al funeral y al entierro. En ese momento fue la primera vez que ya grande sabía y tenía conciencia de lo que iba. Todo transcurrió como es normal, por así decirlo, y despedirnos de mi tío. Regresamos a casa al otro día por la mañana. La construcción de esa casa en la que vivíamos era alta, y la recámara donde dormíamos mis hermanas y yo, que éramos 4, la mayor de 15, Lore de 12, Jackie de 9 y Norma de 6 años en aquel tiempo. En esa recámara mi papá adaptó una litera de 3 pisos. Yo, por ser la mayor, dormía en la cama de arriba. Para subir había una escalera de madera que rechinaba cuando alguien subía. Mi papá siempre nos prendía una pequeña lamparita de pared. Bueno, pues fue en la noche del 9 de enero del 94. Recuerdo que yo estaba dormido y de repente me desperté completamente. No fue como podrían decir, estaba dormida y lo sentí. Me desperté bien. Yo estaba consciente completamente. En ese momento comienzo a escuchar que alguien subía por la escalera, pues escuchaba el rechinar. Yo, pensando que era mi hermana pequeña, pregunto, ¿qué pasó, Norma? ¿Estás bien? Yo esperaba una respuesta de ella, pero no contestó. Al reaccionar, de nuevo el rechinido y se escuchó ya más arriba. En ese momento quise incorporarme y sentí como una fuerza desde los pies hasta la cabeza me regresó a la cama. O sea, me volví a acostar, por así decirlo. En ese momento yo tenía los ojos bien abiertos, estaba completamente despierta. Quise incorporarme y no pude. Sentía mi cuerpo completamente rígido y de reojo veía mi almohada como se sumía más en la cama. Obvio pensé que esto no está bien. Yo quise rezar lo que sabía y ningún rezo me sabía. Yo en aquel momento era católica. Quería gritar y solo salían quejidos hasta que en un momento en mi mente dije, Dios, ayúdame. En ese momento llegó también mi mamá y ya me pude mover. Esa fue mi primera experiencia, pues existen más.